Durante 21 años, Nueva York ha destacado las valiosas contribuciones culturales, sociales y artísticas de las comunidades latinas que dan vida a la Gran Manzana. En este episodio, visitamos el estudio de Dani Cortés, un artista newyorrican que desde Bushwick, en Brooklyn, crea impresionantes modelos en miniatura que han alcanzado fama internacional. Inspirado por su infancia y por la vibrante energía del Nueva York de los años 90, Dani recrea paisajes urbanos que capturan la esencia de la ciudad. Luego conversamos con Ligia Hualpa, directora ejecutiva del Workers' Justice Project, una voz clave en la defensa de los derechos de los trabajadores y las comunidades inmigrantes en Nueva York. Y para celebrar los esfuerzos de organizaciones, ciudadanos y artistas que trabajan por proteger nuestro planeta, finalizamos con los hermanos Sanabria, fundadores de la marca de moda Lienzo, una compañía con sede en Bogotá, Colombia. Y ahora vamos con Dani Cortés. Mi nombre es Dani Cortés y soy un artista de miniatura. Cuando estaba trabajando las maquetas, se me olvidaban los problemas. Yo estaba pasando por depresión, muchas cosas oscuras. Y también estaba en una pandemia, no podía ir para afuera, no podía hacer nada. Pues me puse a practicar. Si no ganaba dinero, no me importaba el dinero. Nunca empecé ni el dinero en el arte. Solamente que me sentía bien. Cada vez que trabajaba en una pieza, me daba alegría, me llenaba. Y eso es lo que yo estaba buscando en esos tiempos oscuros, esos tiempos difíciles. Y me dio algo como para seguir hacia adelante. Y fue el arte. El arte fue algo bien mágico, poderoso. Y me ayudó. Hasta el día de hoy siento esa pasión. Había días que uno tenía que dormir, claro que sí. Pero yo no podía esperar a levantarme para seguir trabajando con mis manos para hacer esta obra. Y el amor que tengo para las miniaturas, estoy satisfaciendo a mí personalmente y después se lo enseño al mundo y me sorprendo cada día que el mundo le encanta. La influencia viene mucho de cómo me crié en Nueva York. Los bloques, las bodegas, todo juega una parte importante en mi arte porque es donde me crié y eso es lo que veía todos los días. La cultura hispana, afrolatina, con los posters de las bandas mexicanas, hasta grafiteros de Colombia. Yo tengo amigos venezolanos, dominicanos, mexicanos y aprendo de un poquito de toda la cultura. Estoy comunicándome con el público. Son las personas que también se criaron en esa era, 80, 90. Y estoy jugando mucho con nostalgia, mucha memoria que estoy haciendo con las piezas mías. Y estoy como frizando un momento especial. Lo que era como pobreza cuando Nueva York se estaba quemando. Yo encontré mucho poder. Encontré algo lindo, maravilloso, porque son recuerdos que siempre van a estar ahí. Y le estoy enseñando a la juventud también que de donde tú vienes, no quiere decir que son personas malas, que son rechazados. Tú puedes seguir siendo lo suyo, aunque fuiste pobre o lo que sea, que uno puede salir de eso. La gente viene aquí para echar para adelante. Hay un bodeguero que vino a este país para un buen futuro y ahí los hijos fueron a la universidad por esa bodega. Y siempre trato de tirar un producto a un homenaje a esos países. Lo que me atrae es la historia que tiene. El buzón, las bodegas, el edificio, el óxido, el graffiti, los posters, los stickers, lo que el ojo ve como feo,
o un desgasto, lo veo como algo precioso, lindo, maravilloso. Y es el arte ahí. Porque el óxido, hay tiempo. El tiempo que tenía que estar ahí. La lluvia, el calor, todo juega una clave importante. Y lo que me atrae es el tan crudo que se ve. Y Nueva York se está desapareciendo. Digo, el Nueva York estético de donde yo vengo, lo que me ama fue el 80, los 90 y también un poquito de los 2000 y presente. Porque si tú vas para Lower East Side, tú ves un Nueva York crudo. Y eso es lo que me atrae a mí. Y a mucha gente también. This should be played at high volume. Preferably in a residential area. Yo le digo a esa persona que nunca es tarde. Yo lo estoy viviendo. Yo empecé este arte a los 39 años. Yo tengo 45 ahora. Y lo que me ha enseñado es que con fe y pasión, dedicación, que uno puede ser lo que le da la gana. Si te aplicas, puede llegar. Y estar positivo y no en pensar que necesitas los materiales más caros del mundo para hacer este arte o hacer cualquier arte. Es aplicándote. El primer paso es empezar. Y nunca dejes que lo malo, porque la mente es tu peor enemigo. Digo que estate tranquilo, esté mucho fe, pon fe y trabaja con el corazón. Nueva York te invita a descubrir Frida y Diego, El último sueño, una exposición que rinde homenaje a dos almas intensas, dos artistas eternos, Frida Kahlo y Diego Rivera. En una colaboración sin precedentes entre el MoMA y la Metropolitan Opera, arte y escena se entrelazan en una experiencia única. Inspirada en la nueva producción de El último sueño de Frida y Diego, que se presentará en el MED del 14 de mayo al 5 de junio, esta exhibición transforma el espacio en un universo visual y emocional. El MoMA presenta obras de Kahlo y Rivera dentro de una escenografía envolvente, diseñada por John Bowser, creador del mundo escénico de la ópera. Juntos redefinieron la identidad cultural mexicana tras la Revolución. Rivera con sus murales monumentales, Kahlo con sus autorretratos íntimos y profundamente humanos. Su historia de amor, intensa, compleja, inolvidable, comenzó en 1928 y perduró hasta la muerte de Frida en 1954. La ópera imagina un último encuentro, un Diego envejecido invocando a Frida en el Día de Muertos. Un sueño, una despedida, un reencuentro. Hoy, su legado sigue vivo, inspirando a generaciones de artistas en las artes visuales y escénicas. Frida y Diego, El último sueño, puede visitarse hasta el 12 de septiembre en el Museo de Arte Moderno. Ligia Hualpa comparte su historia, las luchas que han marcado su camino y el trabajo que impulsa desde la organización comunitaria. Una mirada cercana a su liderazgo, sus convicciones y la importancia de construir un poder colectivo. Mi nombre es Ligia Hualpa, soy la directora ejecutiva de Workers' Justice Project, que es un centro de trabajadores que están luchando en la ciudad de Nueva York para conseguir justicia y dignidad para la clase trabajadora en la ciudad de Nueva York.
proyecto de justicia laboral ha sido clave en la defensa de los derechos de los trabajadores, particularmente aquí en la ciudad de Nueva York, por la necesidad que existe en la comunidad por los robos de salario, las injusticias, particularmente la comunidad inmigrante que enfrenta día a día. Y la organización nació de la falta de protección, de la necesidad de tener espacios seguros, de la necesidad de tener un espacio donde sean los trabajadores que están dirigiendo sus propias luchas. Y nació con trabajadores que estaban buscando trabajo en la parada. Empezamos a hablar con ellos de la necesidad de organizar, de luchar, y fueron los trabajadores que tomaron la decisión y la valentía que era importante crear un espacio donde ellos sientan que están liderando sus propios espacios, que están liderando su lucha, un espacio donde ellos puedan también construir poder para poder defenderse, no solamente con los patrones que abusan, sino también con un sistema que está diseñado para explotar a la clase trabajadora. La manera de proteger a los trabajadores inmigrantes de los abusos es asegurando que conozcan sus derechos, que hayan espacios seguros donde ellos puedan organizarse, pero también creando alianzas claves con el gobierno, porque al final del día las organizaciones como Workers Justice Project hacemos nuestra parte de asegurar que el trabajador no solamente conozca sus derechos, pero en este proceso pierde el miedo, lidere su propia lucha en su lugar de trabajo, se empodere para hacer estas denuncias. Y parte de nuestro rol es asegurar que el gobierno local sea un aliado más en asegurar que los derechos más básicos que ya existen en este país puedan ser enforzados. Entonces, ahora más que nunca en un gobierno federal que hace mucho más, genera esta brecha de miedo mucho más grande, dependemos del gobierno local. Y en la ciudad de Nueva York, hoy en día tenemos un gobierno que desde su campaña ha dicho que es un gobierno que va a luchar con la clase trabajadora. Y hoy en día, más que nunca, gobiernos locales juegan un papel bien importante en la defensa de los derechos de los trabajadores. Y estamos aquí organizando al trabajador sin miedo, pero también creando espacios seguros para que él pueda organizarse. La visión de nosotros es crear un movimiento sindical liderado por la comunidad, la nueva generación inmigrante, que son parte importante de economías que hoy en día son importantes para la sobrevivencia de este país, de la ciudad de Nueva York. Nuestra intención es asegurar que los trabajadores, particularmente los trabajadores que trabajan en economías informales, tengan derechos. También un camino a la sindicalización, que el nuevo movimiento sindical sea liderado por trabajadores inmigrantes, que se vean como nosotros. Y lo más importante es también acabar con la explotación sistemática que en este país, especialmente, y en esta ciudad, y asegurar que trabajadores que trabajan en una nueva economía puedan también tener derechos básicos y expandir los derechos también. Nosotros sentimos que los derechos que tienen los trabajadores fueron luchados en una época distinta. Hoy en día estamos viviendo en una economía digital, estamos viviendo en una época donde el trabajo es más informal, en unos tiempos donde la nueva cara de la fuerza laboral es una cara inmigrante, es gente trabajadora inmigrante, y para nosotros nuestra visión es asegurar que cambie el movimiento laboral, que haya nuevas maneras de organizar, nuevas formas colectivas que sean aceptables para cambiar el sistema, no solamente laboral, pero también darle más fuerza al movimiento sindical. Este país depende
de la mano de obra de la comunidad inmigrante, y aún así este país le ha negado la oportunidad de tener un paso a la legalización, un camino a la legalización. Y no vemos esa conversación en el Congreso. Es importante cancelar ICE y asegurar que este organismo que no debería existir exista. Deberíamos asegurar que los recursos que este país necesita sean destinados para proteger a la comunidad, no aterrorizarla, pero también urgentemente necesitamos un camino hacia la legalización. Estamos hablando de millones de personas que llevan años en este país contribuyendo económicamente con su mano de obra, personas que están aquí porque quieren este país, y la mejor manera para ellos agradecer a este país ha sido con años de trabajo, que nosotros creemos que se merece un paso a la legalización, y ya es hora, ya es el momento. Y esperamos seguir empujando para que el Partido Demócrata, que es el partido que debe estar con el pueblo, realmente proponga una reforma migratoria necesaria y justa para millones y millones de trabajadores y familias que se merecen un camino a la legalización para poder vivir sin miedo, con dignidad, y salir de la oscuridad. En Nueva York podemos ver muchos tipos de bailes latinos que, aunque se ven parecidos, tienen unas diferencias muy marcadas. La salsa, muy popular en Cuba, Puerto Rico, Colombia y el Caribe, se baila en pareja y exige vueltas, coordinación y mucho sabor. La bachata, otra de las danzas latinas más populares, viene de República Dominicana, y con las caderas hay que transmitir mucha sensualidad. La cumbia es el baile mestizo por excelencia. Tiene influencias indígenas, africanas y europeas, y es uno de los más fáciles de aprender. El tango viene de Argentina, sensual y expresivo. Además de bailar con los pies, las expresiones faciales son muy importantes. El flamenco nace en el sur de España y se asocia a la cultura gitana. Hay que tener fuerza y personalidad para transmitir emociones y una gran coordinación con los pies. Gracias a la Federación de Diseñadores de Latinoamérica, FDLA, los hermanos Sanabria llegan a Nueva York para presentar su colección y promover una visión de moda consciente y responsable. Empezamos desde un sueño pequeño y va creciendo y se tiene que ir alimentando a pesar de las dificultades, ¿sabes? Porque si es como un reto, como un salto de fe, emprender, crear moda, hacer marca, hacer empresa. Él es mi hermano Luis Sebastián y yo soy María José y somos Lienzo. Desarrollamos corsetería exterior artesanal y nuestro enfoque es devolver todo ese valor simbólico al proceso de la artesanía y de los bordados a mano. También hay algo que empieza a ocurrir con la marca y como en la base de todos los diseños, y es que la corsetería nos permite como trabajar a partir de una estructura que después vamos aplicando a cada una de nuestras piezas. Hacer moda siendo tan jóvenes implica muchísima disciplina. Sí, nosotros llevamos 10 años creando Lienzo, pero llevamos una trayectoria antes de eso
y creo que la evolución que hemos tenido es gracias también a todo el equipo que hace parte de nosotros y también a entender que como que cada vez es un nivel más. Y hay algo que también ocurre desde el inicio y fue que cuando mi hermana decide fundar Lienzo, todo estaba concentrado en los detalles de la pieza y como en la elaboración misma de ella, como que no se estaba pensando en cuál es la historia que queremos contar, con quién queremos competir, sino era más bien, yo creo que entregarle al diseño toda la pasión y la creatividad pues, que tiene mi hermana y un equipo que nos acompaña, que también ha ido creciendo progresivamente y eso nos ha permitido también disfrutar todo lo que Lienzo nos ha dado hasta el momento que pues hoy estamos aquí contigo. Siempre hablamos en colectivo porque somos un colectivo, ¿sabes? Para esta pasarela nuestro equipo no nos pudo acompañar, pero lo tenemos en nuestros sacos porque gracias a ellas también estamos aquí. Ha sido bellísimo todo el proceso porque es como ir recibiendo un nuevo integrante a la familia. O sea, esto empezó siendo mi hermana y la señora Luz y después entonces nos acompañó Marisol y después se fue uniendo Estela y después la señora Olinda. Entonces ha sido como una familia que también ha ido creciendo progresivamente con la marca. Para nosotros la sostenibilidad es como un camino que hemos labrado a lo largo de estos años. Iniciamos cuidando solamente los retazos de tela que nos quedaban y a partir de ahí creábamos nuevas piezas. Entonces, la ventaja de hacer corsetería es que las piezas que necesitamos son pequeñas y hemos guardado a través de los años todos los residuos que nos quedan para volverlos nuevas flores, nuevos complementos, cómo ponemos eso en un detalle en la etiqueta de nuestros productos. Y a través de esta colección que estamos presentando hoy, la sostenibilidad está a lo largo de toda la colección. Tenemos una pieza que está zero waste, hecha de todos los hilos que nos sobran de la manufactura y se vuelve como un print literal. También hicimos un desplecado a mano y gracias a ese desplecado se genera más desperdicio, pero pensábamos cómo haciendo un desplecado podemos embellecer la prenda y no descuidar esa sostenibilidad de la que queremos manejar. Entonces también la volvimos flores, que lo puedes ver a través de las últimas piezas. Lo que primero se nos viene a la mente de pronto es que se nos anticipó el sueño, como que eso estuvo ahí como una idea remota que nos iba moviendo a todas secretamente y de repente ocurre la noticia 2 meses atrás y fue como nos vamos a Nueva York y fue como wow, ya. El mismo proceso que tiene que ver con la lentitud y como con la conciencia nos ha hecho estar tranquilas con el propio movimiento de la marca y como de cómo esa familia también ha ido creciendo. Desde que hacíamos una sola prenda hasta ahora que podemos construir una colección cohesiva y ahí sí pensar en qué es lo que queremos contar y de qué manera. Ha sido también precioso como estar acá en Nueva York, no solo por lo que implica para la marca, sino porque nos dimos cuenta que aunque era nuestro sueño como en secreto de todos, qué loco. O sea, no hemos pensado que este es el sueño de todas y que a todas nos emociona de la misma manera y nos acompañaron día y noche, de lunes a domingos, ¿sabes? Para llegar a tiempo, porque fue un tiempo muy corto para lo que hacemos.
En nuestro próximo episodio celebramos el Día de las Madres, la pasión futbolera y mucho más. Los esperamos. No te olvides de descargar la app de Kuni TV gratis y descubre historias humanas en profundidad con Nueva York. Todos los pueblos de habla hispana en el mundo entero están representados en Nueva York. Contáctenos tv.cuni.edu/Nueva York.